Doctor Conrado, buenos días, doctor Conrado. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Se escucha bien? ¿Ya tomó su café? Pues quedó, pero pues. Buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal su martes por la mañana? Buenos días, el día de hoy vamos a ver el tema de telangiectasias maculares. Yo sé que es un tema que es una patología extremadamente rara, pero de todas maneras sirve bastante conocer el tema porque podemos encontrarnos un hallazgo cuando pedimos un OCT y saber diferenciarlo de cualquier otra patología. Entonces, tenemos que como definición una telangiectasia macular es una enfermedad vascular de la retina que afecta a los capilares que están alrededor de la fovea y van a ocasionar una alteración estructural y funcional de la mácula. Esto nos da que es una patología que es tanto neurológica como vascular. Pasando a un poquito de historia, telangiectasias proviene del latín telos, que significa fin, agion, que significa vaso, y éctasis, que significa dilatación. Se describieron hace 200 años por Carl Ferdinand von Graefe, quien hizo la primera referencia de telangiectasia de la retina. Y a lo largo de la historia ha pasado por distintas clasificaciones. La primera clasificación se hizo en 1968 por Gass
En 1993 esta clasificación fue modificada por Gass y Bloody y la más actual es la de Januzzi. Viendo la clasificación de Glass y Bloody tenemos tres tipos. La tipo 1 es la aneurismática y se divide en A y en B. La A va a ser unilateral y la B también va a ser unilateral, pero se le agrega que es idiopática y focalizada. La tipo 2, que es la más frecuente, se divide en A y en B. La A son yuxtafobiales, idiopáticas y adquiridas, y la B son ocultas, familiares y juveniles. Y la tipo 3 son las oclusivas, las más graves, y también se divide en dos, en A y en B. La A son idiopáticas y la B van a tener alguna asociación con el sistema nervioso central. ¿Y qué hizo Januzzi? Dijo, ok, hay unas que son muy extrañas, entonces solamente vamos a hacer dos clasificaciones, las MACTEL 1 y las MACTEL 2. Las MACTEL 1 van a ser las aneurismáticas, que van a ser la tipo Coates, como la enfermedad de Coates, y estas que van a tener son unilaterales, va a ser más común en hombres jóvenes, y van a presentar microaneurismas, exudados y edema macular. Estas se pueden tratar con láser focal o con antiangiogénico. Y las MACTEL tipo 2, que es la más común, van a ser bilaterales, afectan entre la quinta y la sexta década de la vida, son neurodegenerativas, son adquiridas durante la adultez, no van a tener aquí una exudación marcada y van a tener cambios estructurales en el OCT. Lo más típico van a ser cavitaciones foveales, que ahorita vamos a ver más adelante en imágenes, y pueden llegar a evolucionar a una forma proliferativa. Y esta también se puede subdividir en no proliferativa y proliferativa. La no proliferativa se divide en telangiectasia y sinatrofia foveal, y la proliferativa es cuando ya tenemos una neovascularización retiniana. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve una MACTEL 1. Vamos a ver que hay anomalías vasculares. Solamente va a afectar un ojo. Vamos a tener microaneurismas y vamos a tener muchos exudados perifoveales. Y la MACTEL 2 es neurodegenerativa, adquirida y bilateral. Y podemos aquí ver que no hay exudados, como solamente hay atrofia y rectificación de los vasos. Hay un estudio que se hizo que se llama el MACTEL Study, que aquí se encontró que se puede estar relacionada con diabetes mellitus tipo 2 en un 28%, con hipertensión arterial en un 52%, y también los pacientes están relacionados con obesidad y enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo va a ser la presentación clínica? Va a ser un paciente que tenga problemas para la visión cercana, que va a empezar a tener metamorfopsias, y su visión no va a ser tan mala, su visión va a ser 20/40 o mejor. Solamente un 79% va a tener mejor visión de 20/40 y el resto van a tener peor visión de eso. Va a ser un inicio súbito. ¿Y cómo lo vamos a encontrar clínicamente? Es una lesión temporal en el centro de la fobia. Va a haber una pérdida sutil de la transparencia, los capilares se van a dilatar y se puede extender perifoveal. ¿Cómo la vamos a ver clínicamente? Es una pérdida de la transparencia perifoveal. Se puede encontrar un edema de bajo grado secundario a la isquemia y secundario al daño nutricional en las capas intermedias de la retina. En la fluorangiografía vamos a poder demostrar las telangiectasias en una etapa temprana. Y aquí tenemos una foto de fondo de ojo. ¿Alguien la quiere escribir? La foto de fondo nada más. ¿Nadie? ¿Vero? Y cambios pigmentarios.
También podemos ver cómo las vénulas son romas y empiezan a generar ángulos rectificados. ¿Sí se ve? Sí. Y los cambios pigmentarios. En la florangiografía, lo más típico es que vamos a tener una fuga en etapas tardías y va a ser una zona de hiperfluorescencia en forma de óvalo. ¿Alguien sabe cuál es este estudio? Ay, es un angio-CT, ajá. Aquí podemos ver las telangiectasias en el plexo capilar profundo, que son estos vasos que se ven a nivel profundo. Y en el OCT vamos a encontrar un adelgazamiento con una pérdida de la elipsoides. ¿Se acuerdan que era la línea de elipsoides? Kaylin, ¿quieres escribir la imagen? De la foto de fondo. Ok, también podemos ver igual cómo las venas están rectificadas, empiezan a formar ángulos, tenemos cambios pigmentarios en la mácula. En la florangiografía igual vamos a encontrar la pequeña filtración ovalada en etapas tardías, en el OCT un adelgazamiento y esto de aquí, ese cavitación que ven ahí es muy importante porque justo hablaba con el doctor Edgar de que este tema es importante porque muchas veces vemos esa imagen cuando pedimos un OCT y no sabemos qué es. Entonces, siempre que veamos una cavitación y un adelgazamiento de la fobia, con una baja visual, que no tengamos un edema macular, hay que pensar en que pudiera el paciente tener una telangiectasia macular. Y en el angio-OCT vamos a encontrar que hay dilatación y telangiectasias. No sé por qué está arriba. Aquí vemos las telangiectasias, la dilatación y en las capas más profundas pues podemos ver mejor estos vasos. Y aquí podemos ver cómo es una etapa un poquito más avanzada de una telangiectasia macular. En la mácula vamos a alcanzar a ver depósitos cristalinos amarillos que parecieran exudados, pero si nos vamos a la imagen del OCT, no encontramos los exudados, encontramos estas cavitaciones, pérdida de la arquitectura foveal. Aquí se ven mejor las cavidades. Y también vamos a tener una hiperplasia del EPR. ¿Alguien que quiera describir esta imagen? ¿Alguien? Para que no sea por dos. Edwin, Es una magnetizador del ojo derecho, de codo de ojo, el nervio óptico, no, de 2 o 3 kilómetros, nada, acuérdate que no es en milímetros. La excavación. una aparente acción de las arcadas, la mácula se ve ocupada, estos depósitos amarillentos y pues un poco fuera de lujo, una lesión negruzca, sea un agujero, o sea, Es una cicatriz. Y también tenemos en esta parte de aquí unas pequeñas hemorragias que no se alcanza a ver muy bien por el proyector. Pero sí, muy bien. Y también en el OCT, si se fijan, vemos estos depósitos cristalinos. En el OCT nos podemos asegurar que sean los depósitos cristalinos o exudados y en la imagen sí podemos ver que sí hay cierto edema y exudados. Y la cicatriz. Y en el angio-OCT podemos alcanzar a ver que en la capa más profunda, que es en la imagen E, tenemos cómo ya empieza a haber una neovascularización.
En el angio-CT vamos a encontrar múltiples depósitos refringentes dorados que son muy diminutos y cristalinos y van a estar cerca de la superficie. Esto va a ocurrir en un 45% de los ojos de los pacientes. Ahora, pasando un poquito a la fisiopatología, vamos a tener que las células de Müller van a presentar una degeneración y las células de Müller, recordando que son las encargadas de mantener la homeostasis en la retina. Entonces, si perdemos esta homeostasis en la retina, vamos a tener una pérdida del soporte estructural y metabólico y aquí van a empezar los cambios vasculares. Después de eso vamos a tener una pérdida del pigmento de la melanina en el epitelio pigmentario de la retina, lo cual va a hacer que se empiecen a acumular lípidos y se empiecen a formar las cavidades. Después vamos a tener una alteración en los capilares parafoveales, van a empezar con dilatación, vamos a perder la transparencia de los capilares y se empiezan a generar las telangiectasias, que son los vasos tortuosos e irregulares. Y en fases avanzadas se puede generar una neovascularización subretiniana en esta fase. Y por último, tenemos el cambio en los condos foveales y la pérdida de sensibilidad de la retina, porque existe una atrofia en la retina tanto interna como externa, y aquí empezamos a tener una pérdida de la agudeza visual. Si se fijan, la pérdida de la visión es como de los últimos estadios, por eso siempre los pacientes tienen una agudeza visual relativamente buena. En la fluorangiografía vamos a encontrar que los capilares van a estar dilatados, vamos a tener unos cambios en la permeabilidad de la retina externa, se pueden ir más allá del área temporal y, como les decía, la hiperfluorescencia parafoveal tardía. El primer estudio que se pide en una telangiectasia es la fluorangiografía, porque aquí es donde podemos ver las telangiectasias en una etapa temprana. Y la neovascularización se va a crear porque hay una migración del EPR y en la circulación profunda se empiezan a generar estos nuevos vasos y vamos a tener una fuga en forma de óvalo en las fases tanto temprana como tardía. En el OCT también se pueden ver como pseudoagujeros maculares, agujeros lamelares. Van a ser zonas de fuga con las presencias de estas cavitaciones. Se puede, cuando tenemos una cavitación muy profunda, nos puede generar como un engrosamiento macular. Y lo más común es que perdamos el grosor macular, como en la imagen inferior. Aquí podemos ver cómo a lo largo del tiempo, este es un estudio de un paciente que se siguió a lo largo de varios años, en el cual empieza con esta pequeña cavitación. A los pasos de los años se empiezan a crear más cavitaciones y terminamos ya con un edema. Con un edema las cavitaciones se disminuyen y presentamos el edema y empieza a haber neovascularización. Aquí podemos ver los diferentes estudios, la autofluorescencia, la fluorangiografía y el OCT, cómo va a haber pérdida de la pigmentación. Y el angio-CT es un estudio que es relativamente nuevo, pero nos va a ayudar a diferenciar entre una no proliferativa y una proliferativa, porque en el lecho profundo vamos a alcanzar a ver que empieza a haber una presencia de neovascularización subfoveal. Aquí podemos ver esta que no es una angio-CT de una no proliferativa y esta angio-CT de una proliferativa, que empezamos a ver cómo en la imagen de acá empiezan a crearse neovascularizaciones. Y también podemos utilizar la autofluorescencia como para un seguimiento. ¿Esta imagen es patológica o es un ojo sano? ¿Mm? Sí. Ok, es un ojo sano. Esto es una autofluorescencia, entonces el pigmento de la mácula la luz. Entonces, la imagen de su lado derecho, aquí ya podemos ver que si hay una pérdida de la transparencia foveal, ya podemos alcanzar a ver un poquito más, y esto es porque hay una pérdida de los pigmentos maculares. También le podemos realizar una microperimetría al paciente para valorar la función visual.
Nos va a ayudar a correlacionar tanto lo estructural como lo funcional, y algunos pacientes pueden presentar un escotoma denso. Esta imagen no es un estudio patológico, es un estudio de un paciente relativamente sano, en el cual es nada más para que vean cómo es la microperimetría. Va a mandar distintos estímulos a la mácula y los va a comparar con el OCT y nos va a decir más o menos cuántos decibeles hay en la mácula. En cuanto al diagnóstico diferencial, lo podemos diferenciar de una oclusión de la rama de la vena de la retina, una retinopatía por radiación y una degeneración macular neovascular. Todo esto lo vamos a diferenciar según la historia clínica del paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Se puede dar en etapas de neovascularización, se puede dar fotocoagulación con láser focal o en rejilla, el cual ya está un poco en desuso, la terapia fotodinámica, perdón, triamcinolona intravítrea, antiangiogénico, y también se puede poner azul de metileno con un peeling de la membrana limitante interna. Los antiangiogénicos, ¿qué van a hacer? Nos van a hacer una reducción de la filtración de la fluorangiografía, vamos a tener una normalización de los capilares maculares y vamos a tener una disminución del grosor de la retina porque vamos a perder el edema que existe ahí. El problema es que a lo largo del tiempo nos puede generar un efecto de rebote y también puede generar una degeneración de los fotorreceptores. Entonces, aquí tenemos distintos estudios en los cuales el antiangiogénico de elección es el ranibizumab, que se da mensual por 1 año y se estudió a los pacientes por 5 años, en los cuales no se encontró ningún beneficio en la agudeza visual a lo largo de estos 5 años. En este otro estudio, es un ensayo clínico fase 2, se estudiaron 5 pacientes igual con ranibizumab mensual por 1 año. Se les hizo la agudeza visual, se les hizo la fluorangiografía y la microperimetría y tampoco vieron que hubiera algún beneficio. Y en cuanto a la prevalencia de las telangiectasias, se hizo un estudio de 1897 a 1988, en el cual se estudiaron varias imágenes de fondo de ojo en los pacientes. Se recolectaron 4,790 pacientes entre 43 y 86 años y se evaluaron las fotografías. Nos dio que el 99% de los pacientes eran blancos con una edad promedio de 63 años y una prevalencia del 0,1%. Y sería todo. Sí. ¿Dudas, comentarios, aportaciones? Yo sé que es un tema muy raro. Esa. ¿Mande? Las dilataciones de nuevos acuerdos, los cambios vasculares que simulan una cabeza huecosa. ¿De acuerdo? Es el signo clásico de la telangiectasia. ¿Ok? Entonces, cuando vean eso, una angio-OCT, pues es un paciente que tiene una telangiectasia extramacular. Vete a la OCT, por favor. Ahí, si quieres ampliar. Muy bien. Entonces, en la imagen, en la primera imagen, hay una destrucción, ¿cierto? Hay una pérdida de la zona del elipsoide. Y hay una cosa que se llama hipertransmisibilidad, que son lo que ven en la coroides, que viene siendo señálalo, ese depósito que está. Aquí tenemos. Pero viene siendo esa área aquí que viene siendo el defecto, ¿no? Que se conoce como hipertransmisibilidad, que la tiroides. Esto es típico en las telangiectasias avanzadas.
Aquí hay una distorsión en donde se ve parcialmente una pérdida, ¿no? Si ustedes ven aquí, ven una pérdida parcial de la zona del elipsoide, ¿ok? Y hay una disminución del grosor molecular. Aquí ven los quistes o el fluido intrarretinal. Si tratas a un paciente con antiangiogénicos que tenga telangiectasias justamaculares, el pronóstico visual no va a cambiar. Realmente es un paciente que va a irse siempre a la atrofia, ¿no? Pasa. Y la de la lesión o hiperpigmentación en el fondo de ojo. La imagen. En fondo de ojo. Tienes una en donde no, esa no, esta. Ok, aquí ustedes ven los depósitos amarillentos, ¿no? Cuando vean este tipo de lesión, que son los cambios pigmentarios, ¿no? Que se ven en algunos pacientes un poco más hiperpigmentados, como si fuese una cicatriz, pero no es una cicatriz. ¿Ok? Esto se traduce aquí en la hipertransmisibilidad, ¿no? De la coroides, ¿no? Y ves la pérdida de la zona del elipsoides. Esto ya es un caso avanzado de telangiectasia jusmacular. Y el pronóstico pues, no va a cambiar. Tratar o no tratar una telangiectasia justamacular da lo mismo, ¿no? Porque el pronóstico no cambia. Y estos quistes, ¿no? Cavitaciones intrarretinales que ven aquí alojados, ¿no? En las capas, diría yo que entre la nuclear y la plexiforme, ¿no? Estas cavitaciones o quistes intrarretinales pues se observan en casi todas las telangiectasias justamaculares. Realmente hay personas que ven esto y dicen, no, hay que tratarlo, pero el pronóstico no va a cambiar, no cambia. Porque la evolución natural de la telangiectasia justamaculares es que atrofia. ¿Okay? Entonces, tratar o no tratar, según los estudios que tú demostraste, no tiene ningún beneficio. Es llevarlos a un gasto innecesario. Lo que hay que hablar con el paciente es sobre educarlo, su guía de Amsler, ¿okay? Y básicamente eso. Aprovechando esa imagen, como pueden ver las cavitaciones, en algunos tratos o en algunos lugares lo que les ofrecen son las acetazolamida para este tipo de cavitaciones. A la larga no genera un mayor impacto. ¿Lo pueden dar? Sí. ¿Impacto a agudeza visual? No. ¿Okay? De todos esos, en la última donde dice peeling de la membrana limitante interna. Entonces, ¿por qué haría peeling, doctor? ¿O cuál sería la funcionalidad aquí de esto? Para no generar una atracción. Pues en esta enfermedad realmente no es una atracción macular lo que les está afectando. Por eso, si ya lo ven a pues, estudios ya más avanzados, comparativos y todo, realmente no se hace tanto el peeling porque no es tanto una tracción, sino que se hace un flap invertido. Porque cuando hacemos peeling es porque hay tracción, al quitar la tracción, vuelve a cerrar. Pero si no hay tracción, pues eso va a quedar siempre ahí. Al colocarle el flap, pues este sí va a cerrar. Sí, salud. ¿Y cuándo haríamos eso? Cuando va asociado a alguna otra enfermedad, ¿como cuál? Agujeros maculares. Aquellos pacientes que además de eso se les fue y todavía tuvieron un agujero macular, pues en eso sí tienen un beneficio quirúrgico o hasta desde el punto de vista anatómico. Visual, nuevamente, pues, llegando casi a lo mismo, ¿no? Y pues con todo lo demás, la fotocoagulación láser se puede utilizar en el tipo 1, sí, pero no genera mayor impacto visual. También es solo para detener cierto grado de la enfermedad. Lo que sí se ha visto que puede mejorar un poco es el láser micropulsado en estos pacientes. Los antiangiogénicos únicamente si grados de neovascularizaciones tiene cabida, de lo contrario no. Y en cuanto a la clasificación, para hacerlo fácil, uno, pacientes que sean jóvenes, es decir, abajo de 50 años, unilateral. Dos, pacientes arriba de 50 años y que sea bilateral. Y tres, muy raro y que va asociado a algún otro síndrome. ¿Ok? Y pues, esto básicamente.
Pero teníamos una imagen de un solo que podía ser. No, que solo tenía la limitante arriba. Es donde hay una pérdida de todas las capas, De todas las lo único capas, que solo le quedaba era la membrana limitante. En ese caso, si tuviéramos una mala visión, sería. No le va a ir bien porque hay una disrupción de la zona más importante que es el elipsoide, y en esa zona pues no hay forma de cómo recuperar. Si tú haces el pelaje de la membrana limitante interna, lo vas a llevar a un agujero macular. O sea, es innecesario llevar ese paciente a una vitrectomía para pelarle la membrana limitante cuando lo que vas a hacer es iatrogénico. Ok, y colocándole ahí tal vez algún trasplante. Es que el problema del trasplante o el problema del autoinjerto o de la membrana amniótica en muchos casos es que no es una estructura similar a las retinas. Puede recuperar visión, sí, ok, pero no va a generar una satisfacción, una agudeza visual satisfactoria al paciente. Eso es lo que ocurre con muchos agujeros maculares. Tú les haces el pelado de la membrana limitante interna, sí, y tú tienes una disrupción entre la zona del elipsoide, al paciente pues la visión no le va a favorecer tanto. Podría recuperar visión, sí, sí, pero no va a ser una visión que lo deje satisfecho. Ese es el problema. ¿Y se queda limitado a esa lesión o existe la posibilidad de que vaya aumentando? Y si va aumentando, De hecho, con lo único que se ha demostrado que hay una regeneración parcial de la zona del elipsoide es con el plasma rico en plaquetas. Que hay una doctora española que ella lo usa mucho en sus agujeros maculares mayores de 400 micras y le da excelentes resultados. Y pues la visión sí en esos casos mejora un poco, comparando con tomar un injerto, una membrana amniótica o hacer el flap invertido. Es eso. gracias. El motivo por el cual quería que vieran esta clase es porque muchas veces ven cambios pigmentarios, ven atrofia central, ven quistes, cavitaciones y dicen, es diabético, trae un edema macular diabético, ¿no? O trae un pseudoagujero, o trae una degeneración macular y todo lo que quieren es inyectar. Y la verdad es que lo único que van a hacer es llevarlo a una mayor atrofia que ya tiene el paciente. Entonces piden OCT y rápido ustedes están pensando en todo menos en esto, ¿no? Entonces la importancia de saber diagnosticar y poderle decir al paciente, ¿sabes qué? Así está tu ojo, tienes este diagnóstico, y la verdad es que lo aconsejable es no tratar según estudios, es para esto, ¿no? O sea, que lo sepan identificar y lo traigan en mente, porque no estaba en el temario de ustedes, pero la verdad es que yo creo que es un tema no tan común, o sea, no son casos tan comunes, pero la verdad es que sí lo van a ver, ¿eh? Muchas veces están de la mano junto con otro diagnóstico y pues se pierde este diagnóstico. Pero la realidad es que sí les va a llegar a tocar a ver estos casos y mandan a hacer sus estudios, están 20-40 y ven ahí un quistecito y vamos a inyectarlo, ¿no? La verdad es que no. O sea, como lo comentado tanto el doctor Víctor como la doctora Yanina, en la mayoría de los casos no se hace absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada más que estarlo citando a cada rato. Y en la mayoría de los casos tampoco avanzan tanto y no tienen tanta pérdida visual. Entonces, que conozcan el tema, que sepan que existe, y que no traten lo que no se debe tratar, ¿no? Lo único que yo le aportaría al doctor Edgar es que esta